quería compartirles algo que tiene que ver con lo que venimos hablando. El sábado pasado comenzó una nueva serie de reuniones. Siempre ustedes saben que nosotros, o cada tanto, agrupamos las temáticas de lo que se predica en series, ¿no? Y tienen justamente temáticas específicas y se dividen en distintos puntos que vamos tratando en cada reunión. La semana pasada comenzó la serie que se llama Cristianos y tiene que ver específicamente con lo que Sol compartió justamente en la reunión de inauguración de esa serie, y es que para ser cristianos, primero toda la serie se enfoca en los cristianos primitivos, en los primeros cristianos, en los que los discípulos constituyeron y desde ahí empezaron a construir la iglesia, ¿no? Pero específicamente, la primera reunión que nosotros recibimos fue que para ser cristianos nosotros tenemos que, o para verdaderamente ser llamados cristianos, no nos tenemos que llamar nosotros mismos cristianos, sino que, como pasaba en esa época, la gente empezó a llamarlos cristianos porque se le notaba que se parecían a Cristo. Y por eso nosotros tenemos que ser reconocidos como cristianos. No porque decimos soy cristiano, sino porque desbordamos a Cristo. Entonces, eso es como una de las cosas más importantes. Ahora, esta reunión tiene que ver con la unidad, el amor y la comunión que esos cristianos tenían en esa época. Y ahí yo entiendo que no solamente es necesario desbordar a Cristo individualmente, sino que es necesario desbordar a Cristo como comunidad también. Porque si no, no hay forma de que el lugar en donde nosotros estamos, el lugar en donde nos movemos, pueda ver que nosotros somos cristianos. Por eso, para comenzar, yo quería invitarlos a que me acompañen a imaginar una pequeña cosa. Lo iba a hacer en vivo, le pregunté 3 veces a Sol si le parecía hacerlo, me dijo que no, era mucho. Pero les voy a plantear la situación para que ustedes piensen conmigo y traten de sentir lo que sentirían si pasara lo que yo les voy a contar. ¿No? Pónganle que yo estoy predicando acá ahora y suben Nacho y Johnny a interrumpirme, agarran el micrófono pidiéndome permiso, todo lo que quieran, pero lo que nos dicen es que, chicos, queremos decirles que pasamos la noche esta que pasó, en la comisaría de acá, que está a una cuadra de Plaza Vea, y después de que nos soltaron, el comisario y el intendente nos dijeron, dejen de hablar de Cristo, porque si no va a ser peor. Avisale a todos los que se juntan con ustedes que la corten. ¿Qué sentirían ustedes si pasa eso? Algunos empezarían a dudar de su fe, me parece. Digo, yo creo que si hubiera pasado de verdad y ustedes no sabían que era una actuación, muchos estarían empezando a teclear de a poco. Por eso no, lo evitamos la actuación. Yo sé que Nacho y Johnny hubieran hecho una actuación impecable y hubiera parecido que de verdad pasaron la noche. No, mentira. Pero eso que yo les cuento que es un invento, pasó en la iglesia primitiva. Pedro y Juan estaban acostumbrados desde que comenzó el ministerio de ellos en el Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, fueron todos llenos y Pedro empezó a predicar y se convirtieron 3.000, dice la palabra. Desde ahí empezaron a predicar como discípulos y toda la gente que estaba con ellos, esos 120 que estaban en ese lugar en donde cayó el Espíritu Santo, pasaron a predicar en todos los lugares en donde estaban ahí alrededor. Y una de las cosas que hacían es ir al templo y predicar en el templo. Una de las veces que van al templo, y esto lo encontramos en Hechos 4, yo lo voy a ir leyendo o comentando así medio salteado, pero les comento una cosita anterior para no irme a esa parte. En Hechos 2, 44 al 47, nos cuenta justamente esto que nosotros hablábamos de desbordar a Cristo en comunidad, ¿no? Dice, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar, compartían todo lo que tenían, vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos que necesitaban, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y alegría, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana
los que iban siendo salvos, ¿no? Y yo cuando entendía que por ahí la prédica de hoy se basa en esto que les pasaba a los cristianos de esa época, que era esta unidad que había, esta comunión al punto de vender todo lo que tenían y compartirlo, entiendo que qué difícil sería para nosotros en este momento, ¿no? Hoy, acostumbrados a que por ahí en la antigüedad era más de, si alguno, no sé, era medio nómade, vivía en carpas, por ahí dando vuelta, iba de pueblo en pueblo. Ahora no, ahora nosotros estamos como más en una ciudad justamente, asentados, cada uno tiene su casa. Es más difícil pensarlo y pensar en vivir como vivían los cristianos, ¿no? Con esa unidad. Y a veces podemos llegar a pensar en que si la unidad es eso, lo que nosotros podemos decir, o si verdaderamente vivir en unidad como los cristianos vivían, lo que podemos decir nosotros es, no, estamos bien así, gracias, veamos de otra forma, ¿no? Pero yo la veía a la unidad no como un fin, sino como una consecuencia. Y ahí es donde entra esto que hablábamos de qué pasaría si nos enteramos de que de golpe en esta ciudad no está bien visto lo que nosotros hacemos, predicar el Evangelio, contar de Jesús a otros. Y ahí es donde podemos ver que en Hechos 4, a Juan y a Pedro les pasó esto, ¿no? Dice Hechos 4, versículo 1. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se vieron enfrentados por los sacerdotes. En una de esas veces que fueron al templo, aclaro antes, había un cojo que se sentaba en una de las puertas de entrada, que les pidió una moneda o algo, y Pedro dijo la famosa frase, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, levántate y anda. Y ahí lo sanaron. Esa sanidad de esa persona generó un bastante revuelo, porque era alguien conocido de ahí, de los que iban, los que frecuentaban el templo, y verlo sano de golpe, empezó a preguntarse quién había hecho eso, y cuando se enteraron que eran Pedro y Juan, discípulos de Jesús, empezaron a preguntar en nombre de quién lo hicieron, y el sumo sacerdote, los guardias del templo, empezaron a apretarlos, a Pedro y a Juan. Y dice, se vieron enfrentados a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y algunos de los saduceos, que los saduceos era como una orden que también servía dentro del templo, que estaba trabajando y atento a las cosas del templo. Estos líderes estaban sumamente molestos porque Pedro y Juan enseñaban a la gente que hay resurrección de los muertos por medio de Jesús. Los arrestaron y como ya era de noche, los metieron en la cárcel hasta la mañana siguiente. ¿Sí? Entonces, versículo 16 dice que, les comento antes, lo que pasa entre el 3 y el 16, así no lo leemos. Cuando los metieron en la cárcel, al otro día los sacaron, los trajeron delante de todos ellos y les empezaron a preguntar en nombre de quién habían sanado a esa persona. Y Pedro les dijo en el nombre de Jesús que ustedes mataron y crucificaron hace un tiempo. Entonces ahí se empezaron a enroscar más todavía. Les pidieron que salgan, que tenían que debatir entre ellos qué iban a hacer con ellos dos. Y ahí es donde el versículo 16 dice, ¿qué debemos hacer con estos hombres? Se preguntaban estas personas, ¿no? Espérenme que lo agarro así. No podemos negar que han hecho una señal milagrosa. Todos en Jerusalén ya lo saben, el hecho de haber sanado a esta persona. Así que para evitar que sigan divulgando su propaganda aún más, tenemos que advertirles que no vuelvan a hablar con nadie en el nombre de Jesús. Entonces llamaron nuevamente a los apóstoles y les ordenaron que nunca más hablasen ni enseñaran en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan respondieron, ¿acaso piensan que Dios quiere que los obedezcamos a ustedes en lugar de a Él? Nosotros no podemos dejar de hablar acerca de todo lo que hemos visto y oído. Entonces el concilio los amenazó aún más, pero finalmente los dejaron ir porque no sabían cómo castigarlos sin desatar un disturbio, pues todos alababan a Dios. El versículo 23 dice, tan pronto como quedaron libres, Pedro y Juan volvieron a donde estaban los demás creyentes y les contaron a los sacerdotes lo que los sacerdotes principales y los ancianos les habían dicho. Y cuando los creyentes oyeron las noticias, y ahí es donde
cambia lo que nosotros podemos entender. Lo que pensaron ustedes que harían si Nacho y Johnny vienen acá y nos cuentan esto, es lo que les pasó a ellos, a todos los creyentes que recibieron la noticia de Pablo en ese momento. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, según lo que dice Hechos, habían recibido el Espíritu Santo, habían empezado a predicar, se empezaban a convertir las personas. Jesús ya había muerto hace un tiempo atrás, un par de meses mínimo, y desde ahí empezaron a predicar. La gente se convertía, hacían milagros, Dios empezaba a mover con poder, pero hasta ese momento no los habían metido presos. Ese momento en donde a Juan y a Pedro lo meten presos, es la primera vez que pasa después de que está Jesús. Y es la primera vez que a ellos les pasa también. ¿Por qué? Porque en todo el tiempo que estuvieron con Jesús, salvo el momento de la crucifixión, no tuvieron ningún problema con la ley al punto de quedar presos, ¿no? Entonces, estaba pasando algo por primera vez. Empezaban a tener persecución y persecución en serio. Los metieron presos, los habían amenazado con que no tenían que predicar más porque las consecuencias podían ser peores. Entonces, fueron y le contaron a todos los que estaban reunidos con ellos esto que había pasado. ¿Y cuál fue la respuesta de todos los que estaban reunidos con ellos? Dice el versículo 24. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Y uno que puede pensar que van a orar pidiendo ayuda, misericordia, que corte la persecución, no sé, que Dios castigue a los malos que los quieren atrapar o lo que sea, ¿no? ¿Qué pidieron? Versículo 29 dice: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor para predicar la palabra. Mucho valor al predicar la palabra. Extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas, maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. ¿Qué pidieron? Valor. ¿No quieren que prediquemos? Bueno, danos valor para predicar igual. No pidieron que paren las amenazas. No pidieron que no haya cárcel y que no tengan efecto esas amenazas. Pidieron valor. Todos juntos, dice. Todos unánimes, de acuerdo, pidieron valor. ¿No? Y yo entiendo, ahí yo reconocía un detalle de cómo era la unidad de esa gente en ese momento. Y era una unidad que no se trataba de lo que uno pudiera hacer por el otro. No tenía que ver esa unidad con la otra persona que tengo al lado, necesariamente. Porque a veces nosotros podemos confundir la unidad, como decíamos al principio, como un fin, ¿no? Dios nos llama a estar unidos, a ser uno entre todos. Entonces yo tengo que esforzarme por aguantar al que tengo al lado, que me molesta con algunas cosas que hace, y con el otro, que no para de hacer las cosas mal, y con aquel, y tengo que soportar, y tengo que hacer fuerza, y bueno, tengo que meterle ganas. Y a veces nos confundimos la unidad con eso, como si la unidad fuera el fin de todo lo que Dios nos pidió. Y es algo muy importante, pero no es el objetivo final. Necesitamos ser uno con Dios, y eso sí, es un objetivo claro que tenemos por delante. Pero la unidad entre nosotros tiene que ser una consecuencia de algo más grande, no un fin. Entonces yo entendía que la reacción de estas personas frente a esa amenaza nueva y que podía generar en muchos, como también puede generar en nosotros si nos pasa, y lo hablábamos recién, miedo, temor, dudas. En ese momento no generó miedo, ni temor, ni dudas, sino que los llevó a orar pidiendo valentía para ir al frente igual, porque la unidad de ellos estaba basada en lo que tenían que hacer. Y ahí es donde está la clave, ¿no? Dice en Filipenses 2:2, Pablo dice una cosa importante para esto. Entonces, háganme verdaderamente feliz, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito, ¿no? Lo que los unía a las personas de esa época y lo que nos tiene que unir a nosotros son los objetivos. No una orden que se da desde acá arriba
o una recomendación que se da desde acá arriba en una prédica, ni tampoco el hecho de saber, hablábamos la otra vez en la última prédica que yo compartí con ustedes, que para que haya un avivamiento tiene que haber unidad. La unidad no tiene que venir porque quiere un avivamiento solamente. La unidad tiene que nacer de que tenemos un objetivo en común todos, que tenemos claros todos cuál es el objetivo que tenemos por delante. De ahí sale la unidad. Cuando yo estoy bien atento a eso, cuando yo sé bien qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que tenemos que hacer juntos, de golpe empiezo a necesitar a los que tengo al lado. De golpe no me cuesta recibir la ayuda de otro. De golpe empiezo a ver más chiquitos los problemas y las cosas que me molestan de los de alrededor. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo claro, algo que todos queremos alcanzar. Entonces, esto de tener un mismo pensamiento y un mismo propósito es lo que nos va a unir como iglesia. Que nosotros podamos tener eso, porque los cristianos de la primera iglesia que vemos acá, apenas recibieron las amenazas, se pusieron a clamar por valentía. ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios les había llamado a hacer, que era predicar el evangelio. Y todos estuvieron de acuerdo, porque todos tenían el mismo objetivo. Entonces, necesitamos nosotros tener el mismo objetivo para lograr esa unidad. Y que la unidad de golpe se convierta no en una carga, sino en una necesidad. Y cuando la unidad se convierte en una necesidad, porque yo estoy enfocado en lo que tengo que hacer y sé que el que está al lado mío está enfocado en lo mismo que yo, porque vamos para adelante al mismo objetivo, de golpe esa unidad se empieza a gestar. Y de golpe empieza a pasar que entre todos estamos de acuerdo. Y entre todos, cuando pasa algo como lo que les pasó, que viene alguien a decir que hay amenazas, todos nos paramos firmes y vamos al frente pidiendo valentía y no teniendo miedo. Entonces, yo veía principalmente esto. El objetivo es lo que nos tiene que unir. Eso es lo que nos tiene que unir. Y necesitamos tener nuestros objetivos y nuestras metas claras. Y seguramente acá muchos pueden suponer o estar seguros de que tienen los objetivos claros, ¿no? Y hay otros que por ahí no. Pero lo que no estamos seguros, porque seguramente no nos pusimos a hablar entre todos, y es importante para saber que todos estamos de acuerdo, es saber que todos tenemos el mismo objetivo, que todos tenemos el mismo o los mismos objetivos, ¿no? Entonces, yo anotaba, vivir en unidad, no tomando nada como propio. ¿Se acuerdan que cuando leímos los primeros versículos en Hechos 4, 44 al 47, que decía que vivían todos juntos en un mismo lugar y compartían sus posesiones y vendían las cosas que tenían para compartir con todos los demás? Yo entendía esto, vivir en unidad, no tomando nada como propio, sino que dando todo lo que tenemos por el que está al lado, tiene que ser consecuencia o es consecuencia de nuestra pasión y nuestro compromiso con el propósito y el llamado de Dios. Cuando hay algo que arde en nuestros corazones tan fuerte, las diferencias dejan de ser importantes y empezamos a prestarle atención a cómo podemos colaborar con el equipo para hacerlo crecer y que llegue al objetivo. Entonces, la unidad, como decíamos, se trata del que tenemos al lado, no se trata del que tenemos al lado, no depende de cuánto yo pueda tolerar al que tengo al lado o cuánto me guste el que está enfrente mío, sino que se trata de qué es lo que Dios nos mandó a hacer y qué tan encendidos estamos para cumplir lo que Dios nos mandó a hacer. Ahí nos vamos a poner de acuerdo, ahí vamos a estar unidos, porque el que va al frente de batalla y avanza en lo que Dios quiere hacer, va a empezar a recibir ataques, posiblemente oposición, y cuando esté solo, recibiendo oposición y ataque, va a necesitar de los que tiene alrededor. Y de golpe ahí la unidad se convierte en una necesidad y no en una carga. Entonces, es importante que podamos reconocer esto. Y lo otro que yo pensaba era que la verdadera unidad se va a ver en nosotros cuando nuestras prioridades estén alineadas. Pero no alineadas solamente en mi vida, alineadas entre nosotros. Si nuestras prioridades están alineadas, de golpe en mi célula, por ejemplo,
Si mis prioridades están alineadas a mi líder, a las prioridades de mi líder, a las prioridades de los que me acompañan en la célula, de golpe vamos a empezar a ver una verdadera unidad que nos va a llevar a empezar a cumplir objetivos. Entonces, es clave esto. Ahora, yo me preguntaba, ¿cuáles son esos objetivos que nos tienen que unir? Y hay dos, por lo menos, seguramente hay más también que tenemos que ir recibiendo con el tiempo, pero hay dos que yo identificaba que tenemos que tener. El primero tiene que ver con la Gran Comisión, que está en Mateo 28, del 18 al 20, voy a leer, y dice: Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por lo tanto vengan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. La iglesia primitiva había recibido este mandato. Y eso es lo que los llevó, cuando recibieron las amenazas y Pedro y Juan les contaron, a orar por valentía. Y nosotros tenemos el mismo mandato, tenemos el mismo objetivo. El Señor nos llamó a ser discípulos y a enseñar lo que Él nos enseñó a nosotros a través de los que nos discipularon a nosotros. Entonces, de golpe, empezamos a tener un objetivo claro, que no tiene nada que ver con el propósito de cada uno. Cada uno de nosotros puede tener una forma en la que Dios los llamó a cumplir los objetivos que Él puso delante. No, uno puede ser que haga discípulos y justamente los haga crecer y los discipule a través de la música, otro a través de, no sé, de las redes sociales, otro tenga talento para escribir, otro tenga talento para dibujar. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que hay un objetivo claro, y es que hagamos discípulos y nosotros llevemos cada vez más personas a los pies del Señor. Y ese es un objetivo claro para todos. Entonces, si de golpe vienen Nacho y Johnny y nos dicen que estamos amenazados y que no podemos evangelizar más, ¿qué va a pasar? ¿Vamos a tener miedo? Si todos tenemos el objetivo claro, lo que vamos a empezar va a salir el argentino clandestino de adentro nuestro y vamos a empezar a planificar cosas para que no nos agarren. Eso es lo que tiene que pasar. No que seamos clandestinos, ¿no? Todo el tiempo. Pero en esto, si llegara a pasar, nosotros tenemos que buscar la forma. Hay iglesias en Asia, en India, que son perseguidas y tienen que evangelizar buscando la forma de no ser encontrados y atrapados, porque los matan. Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos la posibilidad de predicar libremente y contarle a todos los que tenemos alrededor que Dios es grande, es poderoso, murió por ellos y los puede salvar y transformar su vida. Ahora, necesitamos tener claro que este es el objetivo principal o uno de los principales que tenemos por delante. Entonces, de golpe, cuando entendemos que todos tenemos este objetivo, si alguien en mi célula plantea o propone la posibilidad de ganar gente, yo no voy a decir otra vez que siempre todo el tiempo está molesto. ¿Por qué no se queda callado un poco? No voy a decir eso. Voy a empezar a entender que todos tenemos el mismo objetivo y que yo voy a ir en pos de eso. ¿Por qué? Porque cuando yo me ponga a evangelizar y de golpe me encuentre hablando con gente de Dios y me encuentre expuesto, porque hablarle a la gente de Dios nos expone de alguna forma, y muchas veces esa vergüenza es lo que nos limita, pero si nosotros superamos eso, quedamos expuestos, vamos a necesitar de ese que antes no soportaba, para que me acompañe, me apoye por lo menos en oración, y yo pueda avanzar en eso que me propuse, que es el objetivo que todos tenemos. Entonces, la unidad, otra vez, repito, se convierte en una necesidad y no en una carga. Otro objetivo que yo reconocí está en Juan 15, 12 y 13, que dice Jesús: este es mi mandamiento, ámense unos a otros de la misma manera que yo los he amado. No hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Nosotros tenemos dos objetivos claros.
Hay que ganar gente, hay que compartir el mensaje y que la gente conozca a Dios. Después, si ellos deciden aceptarlo o no, es problema de ellos. Nosotros tenemos que dar el mensaje y que la gente conozca que hay un Dios que transforma sus vidas y que puede cambiar todo. Y lo otro que tenemos que hacer es amar a los que tenemos alrededor como Dios nos amó a nosotros. Piensen cómo estaban ustedes cuando Dios los fue a buscar. Algunos estaban bastante peor que otro, pero todos estábamos mal. Y Dios nos fue a buscar igual. Y no merecíamos que nos vaya a buscar. Así tenemos que amar a los que tenemos alrededor. Y esos son dos objetivos claros que nosotros tenemos. Y en pos de esos objetivos, todo el grupo de jóvenes, de adolescentes y de preadolescentes de esa iglesia tiene que caminar. Necesitamos estar de acuerdo en eso. Cuando desde acá, desde la iglesia, se propone una oración, por ejemplo, por la iglesia, nosotros entendiendo que hay un objetivo que tiene que ver con amar a los que tenemos alrededor y clamar por los que tenemos alrededor y fortalecernos entre hermanos, tengo que ser parte de eso. Y tengo que unirme a mis hermanos. Y no cansarme porque otra vez están pidiéndome que me anote para ver en qué horario vengo a orar. Y de golpe, si yo entiendo que mi objetivo es ganar personas, y desde acá también se propone que nosotros salgamos a evangelizar un sábado y que podamos ir a hablarle a otras personas, o mi líder está insistente con eso, de golpe yo entiendo que me tengo que alinear a eso. Y esa decisión, porque es una decisión, de alinearme a los objetivos que tenemos como iglesia, va a traer como consecuencia unidad. Y esa unidad va a traer como consecuencia un avivamiento. Entonces, fíjense cómo deja de ser algo que tengo que hacer en mis fuerzas, el tema de estar unido a otros, y simplemente lo que tengo que hacer es obedecer. Con mi obediencia yo doy el primer paso para que se empiece a gestar una unidad que crezca de tal forma que nosotros podamos vivir como los cristianos de la primera iglesia. Entonces, ¿cómo sería si nosotros tenemos claros nuestros objetivos, ¿no? Cuando tenemos claros nuestros objetivos, anotaba yo, y estamos jugados por Dios y por su propósito, la unidad, el amor y la comunión dejan de ser una carga y se convierten en una necesidad. Porque nos damos cuenta de que necesitamos a los que tenemos alrededor. Y hay un versículo que les comparto y ya con esto vamos a terminar, que está en Hebreos 12, 2. La versión me gustó cómo lo dice la versión, una versión en inglés que es el mensaje, que no se crean que yo entiendo cuando leo así, yo copio y pego. Yo sé que esa versión tiene como, formas de decir las cosas que están muy buenas, entonces cada tanto voy a revisar a ver cómo lo dice el mensaje y al traductor, y dice esto. Es el versículo ese que nosotros conocemos, o que la mayoría conoce, que dice, por el gozo puesto delante de él, menospreció lo oprobio y soportó la cruz. Ese pedacito es. Pero dice así, debido a que nunca perdió de vista hacia dónde se dirigía, ese final estimulante en y con Dios, o sea, un final que lo contaba a Jesús en y con Dios, podía soportar cualquier cosa en el camino, decía. Hablando de Jesús, ¿no? Cuando fue a la cruz, dice, debido a que no perdió de vista la meta que tenía, el objetivo que tenía, que incluía estar con Dios y en Dios, podía soportar cualquier cosa en el camino. La cruz, la vergüenza y cualquier otra cosa, dice el versículo este. Entonces, fíjense cómo hasta si la unidad en algún punto cuesta tanto que se convierte en una carga, nosotros lo podemos soportar si tenemos la mirada fija en el objetivo que tenemos adelante, que incluye estar con Dios, porque el versículo de Mateo 28 dice, y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, dice Jesús, para los que vayan a ser discípulos y para los que prediquen y para los que den a conocer su palabra. Así que hay promesa de que Jesús va a estar con nosotros. Entonces, si nosotros tenemos claro ese objetivo de que yendo hacia esto que Dios nos mandó a hacer, Él va a estar con nosotros,
esa alegría, esa tranquilidad de saber que Él está con nosotros, nos va a permitir soportar cualquier cosa, porque el premio que viene por delante es mucho más grande. Yo lo conté en algún momento, pero hace varios años, cuando por ahí el grupo de jóvenes era chiquito todavía, nos tocó ir a jugar a la pelota al Club Napoli, que está acá en Lavallol, con unos chicos de ahí, de la zona, ¿no? Uno de los chicos que venía a la iglesia juntó un equipo de allá y nosotros con algunos, creo que fue Nacho, Marco, no sé, había algunos de ellos que fueron a jugar también. Y a mí me tocó jugar y ser marcado por un muchacho que tenía cara de pocos amigos, ¿no? Y en el momento, cuando vos lo veías, te daba un poco de cosa, miedo, ¿no? Porque estaba enojado, tenía cara de enojado. Y cuando te marcaba iba fuerte y por ahí era como complicado. Y tiempo después, yo lo encontré acá en la iglesia, convertido, y me enteré que era él, ese mismo que había jugado con nosotros, y no era el mismo. La cara no era la misma. Es más, a mí me costó reconocerlo, porque no era el mismo que me había marcado. Y los que juegan al fútbol saben que si estás en una posición, qué sé yo, adelante, y hay alguien que te marca todo el tiempo, lo reconoces bien después. O sea, sabés quién es. Y a mí me había costado reconocerlo, pero lo reconocí por unos tatuajes que tiene acá en el pecho. Y es Johnny, el que ahora está tocando la batería. De verdad. Y es algo glorioso que Dios hizo, porque de como Él era antes a como Él es ahora, nosotros podemos ver el premio que hay si nosotros seguimos ese objetivo. Podemos ver lo que vale animarnos como estas personas a orar por valentía y no tener miedo. Porque Dios transforma a las personas. Porque Dios cambia a las personas. Y ese gozo que nosotros podemos ver adelante es lo que nos tiene que llevar, como lo llevó a Jesús a morir en la cruz por nosotros, nos tiene que llevar a avanzar al objetivo, soportando cualquier cosa. Y cuando nosotros empecemos a avanzar al objetivo, la unidad se va a empezar a gestar, cada vez más grande. Cada vez más grande. Y de golpe, si todos tenemos claro que lo que ese chico que propone en la célula todo el tiempo salir a evangelizar, y alguno que está hace tiempo en la iglesia dice, bueno, ya se le va a pasar, es como que está en el primer amor, ya se le va, dejémoslo un ratito que se apaga en cualquier momento. Si de golpe yo me doy cuenta que lo que ese chico está proponiendo es salvar gente y transformar la vida de las personas que nosotros tenemos alrededor, y que su cara cambie de tal forma que sea irreconocible, de golpe vamos a dejar de decir, ya se le va a pasar. Vamos a empezar a ponernos de acuerdo, porque tenemos un objetivo por delante que genera gozo en nuestro corazón y que lo tenemos bien claro. Entonces, pónganse de pie, vamos a orar. Prestémosle atención a esto, en serio. Como decíamos, como yo les comentaba hoy al principio, Dios está haciendo cosas grandes. Dios está moviéndose. Dios está generando cosas que parecen aisladas en un momento, en otro, pero no son aisladas. Dios está preparando algo grande. Y si nosotros tenemos un objetivo claro, de golpe la unidad que necesitamos la vamos a empezar a conseguir. Entonces, oremos por esto, oremos porque nuestras prioridades estén alineadas con los que tenemos alrededor. Y que estén alineadas con Dios principalmente y con lo que Él quiere que hagamos.